Bien, nuevamente les doy la bienvenida a Mayra, a Montserrat y a los que están en conjunto en esta transmisión. Y por lo tanto, espero que se encuentren bien. Voy a iniciar para tener elementos de lo que es el proceso educativo. Me voy a remontar tantito sobre la educación en la prehistoria. En muchas ocasiones pensamos que en la época antigua, pues no había un proceso de tal manera. Quizás no como lo conocemos actualmente, pero sí hace hincapié precisamente en que en esa parte importante de la historia, pues había ya elementos que nos pueden dar idea de lo que hacían y de lo que pasaba en ese entorno. Vamos a ver instrucción, proceso educativo, educabilidad y un poco de la escuela tradicional en relación a sus características. Bien, pareciese que en la época de la prehistoria no hubiese algún aspecto importante sobre educación, pero aquí podemos ver que esta pirámide de Maslow nos puede dar idea de lo que se hacía en la prehistoria. Ellos tenían que suplir estas dos primeras partes de la pirámide, que era la parte fisiológica, que va encaminada a la alimentación, al descanso, al tener un lugar donde llegar a descansar, a resguardarse de los elementos de la naturaleza y también del acecho de algunos animales que tenían ellos, cuestión de peligro. Y el aspecto también de seguridad. Ellos también satisfacían esta cuestión de la seguridad física, de una actividad importante del trabajo, para que eso ayudase a que ellos tuviesen una mejor este, eh, ¿Qué quiere? seguridad en cuestión de los recursos y por lo tanto Ajá. ¿Quieres eh, saber si quiero? la familia, la salud, la No. prosperidad permitían ese enlace importante. Permítanme tantito, por favor. Permítanme que algo está aquí. Un ruido. La, 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 la. Parece que ya. Bien, regresando a lo que estaba comentando en la prehistoria, en esa etapa tan importante de lo que es nuestro origen, tenemos aspectos importantes como el fisiológico, como un apartado que era de suma importancia poder asegurar, y la alimentación era uno de ellos. Después viene la seguridad de tener un lugar, un espacio, tanto para cuidarse de la intemperie, de los fenómenos naturales y también de las cuestiones que acechaban al grupo, a la familia, y eso permitía, pues obviamente, organizarse. Otra cosa también importante era la afiliación, el pertenecer a un grupo y estar identificado como tal. Y eso ayudaba mucho al aspecto de amistad, de afecto, de interacción social y obviamente de tener una pareja que pudiese tener importante acto sobre la cuestión del grupo, de la familia y ese tipo de cuestiones. En ese sentido, algunas características de la educación de la prehistoria, aquí puse Porque si quieres, los elementos. luego El a rol del me docente, pones. que era los padres, ¿Cómo está o chido? las familias Pero no, no de va a haber. mayor edad. Ellos eran los encargados de dar el conocimiento a los más jóvenes. Hay un Bueno, está. concepto de Emilio Durkheim que habla sobre el concepto de educación. Dice Emilio Bueno, Durkheim que la educación es dar a oye, que los déjale pronto. personas más grandes, con más años, con más antigüedad, o sea, los abuelitos o las Ah, personas acomoda tenían como y las que salen una con actividad queso. esencial e importante dar A ver educación si quieren y quesadillas, conocimientos pizza. necesarios a los más jóvenes. Y en ese sentido, el alumno, en este caso, eran los miembros de la familia más jóvenes. El currículum, que ya lo vimos en la materia pasada,
Ah, para bien. darles programas de estudio. Y aquí estaba algo muy interesante, el panteísmo. El panteísmo es una forma de darle razón de ser a los fenómenos naturales como una cuestión de una deidad que se encargaba de que saliera el sol, que se pusiese, ¿Qué te que dije? saliera la luna, la lluvia, el viento. Ahí el panteísmo tenía mucho que ver y era una manera de explicarse el mundo que nos rodeaba. Y por lo tanto, eso desencadenó en una cuestión de politeísta. Y por lo tanto, dentro del grupo había normas y hasta cierto punto lo que hoy conocemos como políticas y reglas, lo que le permitía al grupo pues obviamente cuidarse y protegerse, porque si alguien no acataba alguna indicación, pues ponía en peligro la vida de los miembros o la vida del mismo. Y si una persona fallecía o una persona perdía la vida o quedaba lisiado, pues ponía en peligro a todo el grupo porque lamentablemente las circunstancias en las cuales vivían pues era bastante hostil. Y aquí viene esta cuestión de la intención educativa. En la prehistoria, la intención educativa únicamente era salvaguardarse, protegerse como este elemento esencial. El método y técnica era una técnica o un método más bien vivencial, un aprendizaje vicario que es a través de la vista, esta cuestión empírica a través de la experiencia y algo sobresaliente, ensayo y error. Ellos se podían observar, ver cómo se comportaba la naturaleza, qué plantas ayudaban a hacer algunas curaciones. Y por lo tanto, uno pensase que no había cosas sistemáticas, pero a través del uso y las costumbres ya empezaron a sistematizar el conocimiento que ellos utilizaban para poder ser, para que pudiese ser útil. Eh, no sé si les comentaba que hay una antropóloga que a mediados del siglo pasado, ella hizo un viaje a lo que es África, especialmente a Etiopía, y ahí observó algo que dio como signo de civilización una osamenta de un fémur que estaba soldado. Tuvo una fractura esa persona, pero algo increíble es de que el grupo ayudó y permitió que ese fémur pudiese soldar y pudiese hacer nuevamente sus actividades. Entonces podemos ver que el proceso de enseñanza-aprendizaje ya se deslumbraba desde la época de la prehistoria. Y eso nos permite ver algo importante que a veces pensamos que la instrucción es parte de la educación y en un momento que ustedes tengan van a escribir en su libreta que están ocupando para esta materia, para ustedes que es instrucción. Pueden hacer alto o en un momento de descanso o más adelante ustedes por favor van a escribir en su libreta para ustedes que es instrucción. Instrucción lo vemos desde el punto de vista de la siguiente manera. Instrucción tiene un vocablo de origen latino que se traduce como instruere, etimológicamente significa construir, y eso permite que se use en el sentido de la construcción de alguna edificación o la destrucción de algo. Y por lo tanto, en el sentido psicológico, es dar información, este, mm, transmitir un conocimiento. Instruir únicamente significa transmitir conocimiento, no da la pauta, no da el momento de la reflexión, el análisis o el debate, únicamente se instruye para que se haga la actividad o se cumpla el término a partir de la información que se le da a la persona. Y podemos ver nosotros esta cuestión del instructivo cuando compramos algún utensilio electrónico o algo que requiera un folleto para guiarnos y hacer que se vaya armando ya sea un mueble o algo por el estilo. Y por lo tanto, conocimiento hasta cierto punto sí es especializado, pero sumamente limitado. Y en pocas palabras podemos decir que instruir es únicamente dar información. Cuando escuchen el término de instruir, es
algo muy limitado, no permite la reflexión, el análisis y tampoco permite el debate. Únicamente se le da la información a la persona para que resuelva algún asunto, para que pueda armar, para que pueda hacer algo como si fuese una receta. Solamente hay una pequeña situación con esta cuestión de instruir, y es que si no tenemos cuidado, únicamente lo que vamos a hacer es llegar al adoctrinamiento. Aquí la persona puede dictaminar algo o decir algo que la persona llega a escuchar y únicamente va a desarrollar una cierta conducta sin pensar si es bueno, si es malo, y tampoco va a desarrollar el pensamiento de análisis, de crítica y tampoco de ser propositivo. Vean ustedes que en ocasiones utilizamos el término instruir de una manera muy a la ligera, como si fuese parte del proceso de enseñanza. Vamos con el otro término, que ya es más complejo, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí está el proceso educativo. Aquí el proceso educativo nos dice que únicamente el ser humano lo puede llevar a cabo, porque tenemos una cualidad. Nosotros somos imperfectos, pero tenemos la capacidad de ser perfectibles a través del proceso educativo. Y por lo tanto, este mecanismo es únicamente humano y lo podemos ver de manera interna y externa a través de nuestra conducta. Cuando asimilamos algo, lo empezamos a hacer nuestro y tenemos un pensamiento que se va desarrollando de reflexión, de análisis, y podemos hacer alguna actividad o tomar alguna este, um, situación para que eso nos ayude a mejorar. Podemos tomar decisiones aquí y se puede observar a través de nuestro comportamiento. Por ejemplo, si alguien nos dice que el refresco es malo, que si el tabaco, el cigarro y todo ese tipo de sustancias son malas y negativas, yo hago ese mecanismo de razonar, de pensar, de reflexionar. Yo ya tomaré mi decisión si continúo con esas conductas nocivas para mi salud. La siguiente parte es que es un conjunto de actividades. O sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje o el proceso educativo es un conjunto de actividades ya planeadas, donde se toman en cuenta las experiencias de estos personajes, que es el educando, que es el alumno, el educador, que es el docente, y hay un currículum donde está basada el contenido, y por lo tanto, hay un punto crucial, es la intención o la intencionalidad educativa, con el objetivo de ser perfectible al educando y también al educador. No únicamente va a aprender el niño, el adulto o el alumno o el paciente, también nosotros tenemos la capacidad a través de las experiencias que tenemos en los centros de salud, a través de la clínica o en el hospital, también nos da la facilidad de que podamos aprender. Este es un proceso continuo, es un proceso este, eh, que únicamente el ser humano puede llevar a cabo. Esta parte tan importante de la intencionalidad. Todo proceso de enseñanza tiene una intención y va encaminada a la sociedad que queremos nosotros vivir, qué sociedad queremos nosotros tener, qué sociedad es importante ir educando para evitar las situaciones de conflicto, las situaciones de delincuencia, de inseguridad y todo ese tipo de aspectos. Entonces, para evitar, por ejemplo, la violencia, pues es importante el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque nosotros tenemos ciertos instintos, tenemos ciertos impulsos, y la educación nos permite ir manejando esos impulsos, esas cuestiones muy naturales que nos hacen ser muy arrebatados, y por lo tanto esto va a permitir que nosotros nos integremos dentro de la sociedad de una manera más segura, y vamos a ser parte del mismo.
El siguiente aspecto de este proceso educativo es una paidogénesis. Esta expresión es helénica. La paidogénesis es una expresión helénica. ¿Qué significa este, sí, bueno, no te preocupes. Esta expresión helénica significa el origen y desarrollo del niño. Vean ustedes la intencionalidad del proceso educativo. Es, es educar, guiar, orientar al niño para que se convierta en una persona que ayude a vivir en sociedad y eso permita que nosotros podamos tener espacios propicios para la convivencia de una manera más sana y evitar lo menos posible los problemas, las confrontaciones y ese tipo de cuestiones. Y por lo tanto es un proceso de antropogénesis. ¿Qué significa esto? Esto de la antropogénesis permite que esto se haga a través de un proceso de humanización. Es un proceso que transforma progresivamente a la persona y nos hace una reflexión de nuestra parte primitiva, de nuestros impulsos, de nuestras pasiones, que podríamos decir que la parte del primate, nos convirtamos en seres humanos, en personas que vivan en una sociedad que tenga mejores oportunidades para todos. El hombre va evolucionando de una manera biológico-cultural. El la mente humano va evolucionando con sus bases biológicas y esto que estoy comentando es una actividad diaria que se adquiere para que nosotros tengamos autonomía y tengamos una responsabilidad. Y esto nos hace que sea una sociedad civilizada, ordenada, organizada, donde hemos estado mencionando esta cuestión de el respeto de las leyes y la participación social en la democracia para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Y aquí viene esta cuestión de la educabilidad. La educabilidad es una posibilidad que únicamente nosotros tenemos como seres humanos y significa si es posible o no el proceso educativo, si es viable, si es pertinente, si es necesario. Esta cuestión de la educabilidad, por ejemplo, no es lo mismo lo que se está viviendo en las ciudades a los lugares semiurbanos o los lugares rurales. Ahí hay otro tipo de circunstancias, por ejemplo, si en sus aulas, si en los centros de salud no hay la suficiente electricidad para mantener algunos este, equipos, pues obviamente no se van a llevar a cabo. Entonces, eso hace que se tomen decisiones y permite que sea factible los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esta cuestión de la educabilidad permite que el hombre sea sociable, que se reflexione porque el hombre es un animal histórico, porque se ve en el pasado, en el presente y en el futuro. Hasta ahorita no se ha visto ningún otro ser viviente que tenga estas cualidades. El ser humano es un ser histórico porque a través del pasado puede aprender, en su presente puede hacer actividades para que tenga un mejor futuro. Y en ese tenor, en ese entramado, viene esta cuestión de que nosotros no somos perfectos, pero sí perfectibles. Y por lo tanto, lo anterior es lo que permite esta cuestión de la educabilidad. Y a veces podemos decir que recibe el nombre de educación formal. Esta cuestión de la educabilidad recibe el nombre de educación formal. Y aquí está lo que yo les comentaba sobre el concepto de Emilio Durkheim, las generaciones adultas, las más maduras,
las que ya tienen más experiencia deben de ayudar a los más jóvenes a que sepan tomar decisiones, con el sentido de lo siguiente, para que socialicen, para que también los jóvenes se autorrealicen y también se desarrollen en todas las esferas donde ellos viven. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, esto es una cualidad humana y es las capacidades del alumno o del educando, porque nosotros tenemos un cerebro que puede seguir aprendiendo sin importar la edad. Y aquí está la plasticidad. Nosotros vamos aprendiendo gradualmente, vamos de lo sencillo y va aumentando lo complejo y por lo tanto nosotros somos como una especie de plastilina, algo dúctil que se puede ir moldeando conforme nos permite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto se puede observar cuando nosotros recibimos el conocimiento, recibimos la información y nos permite tener, o más bien hacer propio la educación. Y esto nos va a ayudar a elaborar nuevas estructuras, tanto mentales como espirituales, donde se va a ver reflejado en nuestra personalidad y en el lugar donde nosotros estemos socializados. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. Vean ustedes que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene complejidad en relación a cómo se lleva a cabo, porque algo importante es que todo proceso tiene una intención. Están varios personajes como el alumno y el maestro, el cual tienen una relación directa en un espacio determinado y eso va a permitir que se lleve a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos con algunos rasgos de la escuela tradicional. Nada más vamos a ver unos rasgos, no vamos a ver todo. Como tal, la escuela tradicional aparece a finales del siglo XVII en Europa y por lo tanto, quienes influyeron mucho para que surgiera fue la burguesía como una expresión de modernidad. Ya posteriormente se empezó a concretizar a finales, más bien en todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX, y por lo tanto es ahí donde surge la escuela pública, especialmente en Europa y en América Latina a través de la colonización. ¿Cuál es la tendencia pedagógica de la escuela tradicional? Pues obviamente es una escuela tradicional social encargada de la educación pública, donde únicamente se privilegia la información, pero no se desarrolla el pensamiento crítico, mucho menos esta cuestión intelectual y quizás la moral a través de castigos y premios se puede ir fomentando. Y hasta aquí voy a llegar con la finalidad de la escuela tradicional. El profesor debe de conservar el orden, el poder y la autoridad. Una de las finalidades de la educación tradicional para el maestro y también para nuestra sociedad es que se debe de tener un orden, debe de respetarse el poder y la autoridad, porque el alumno no tiene ni voz ni voto, simplemente tiene que seguir las indicaciones y aquí podemos ver este concepto como la transmisión del conocimiento. ¿Qué es lo que exige? Nada más exige disciplina y obediencia. Obediencia. Lo único que va a hacer este proceso es que nosotros nos apropiemos de una imagen que nos impone y no la que nosotros queramos y no va a obedecer a nuestras cualidades, a nuestros intereses, simplemente nos van a imponer. ¿Y de qué manera va a ser? De manera coercitiva, paternalista y autoritaria.
y es uno de los rasgos por los cuales se conoce a la escuela tradicional. A veces ha sido muy criticado la escuela tradicional, pero también tiene grandes aportes. No todo es malo de la escuela tradicional, pero eso nos permite entender y comprender los procesos que estamos llevando a cabo. Y en ese sentido, no sé si tengan alguna pregunta. Dana, Mayra, Montserrat, Carmelita, Norlady, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir, agregar? No, maestro, por el momento todo bien. Ok, Norlady, Buenas noches, profe. buenas noches. Pues yo nada más comentar en lo que nos menciona del proceso de aprendizaje. Ajá, Nos dicen que también si nosotros sabemos las cosas pero no las compartimos, pues también nosotros como tutores o maestros o no sé cómo se le pueda llamar, ujú, pues también nosotros no aprendemos. Porque el hecho de que nosotros sepamos algo y no sea compartido y no haya una retroalimentación, no, pues no hace que que nuestro aprendizaje sea pues satisfactorio completo. o que sea, pues sí, que sirva de algo, vaya, ¿no? El Sí, hecho de saber mucho y no sé, que no sea compartido no sirve de nada. no, así es. Y Entonces, esto, no me acuerdo qué autor dijo parte, pero pues es muy real, ¿no? sí, demasiado. Tanto es así que una etapa de nuestra historia está marcada por el oscurantismo o la Edad Media, donde el conocimiento no se compartía, que únicamente quienes tenían acceso a la lectura o el aprender a leer, a escribir y conocer más, pues era un sector de la sociedad, y especialmente era la iglesia quien tenía ese privilegio, porque como bien lo sabemos, ellos empezaron a introducir la educación pues a muchos pueblos nativos de nuestro continente, y en la colonia pues es una de las razones por las cuales tuvieron mayor control, porque las personas autóctonas o los que llamamos indígenas, pues obviamente no tenían mucho acceso a la educación como la tenían los sacerdotes o los españoles, y por lo tanto tienes mucha razón en ese sentido. A veces el no compartir el conocimiento pues hace que no se avance, que se retrase, y que no podamos tener mejores condiciones para la vida. Las personas que saben mucho y que probablemente se lo quedan, pues quedan como un aprendizaje este, bancario, lo dice brasileño Pierre, no, ay, se me fue, Paulo Freire, la educación bancaria, que me hace recordar lo que dices, ¿no, Freire? Sobre de que únicamente pues empezamos a tener conocimiento y parecemos a veces enciclopedias únicamente recordando o citando fechas, nombres, pero no hay ningún proceso para, de reflexión, de análisis, para poderlo compartir y para que todos podamos mejorar. Y es ahí donde es importante lo que bien tú mencionas sobre este aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Alguna otra pregunta o comentario que nos permitan enriquecer? Yo, pues, por ejemplo, respecto conoce que la educación es moldeable, bueno, el de dar una enseñanza hacia alguien, por ejemplo, para tus hijos pequeños, Ajá. de vamos a hacer tareas, pero tu papá siempre te pregunta, ¿con quién le quieres hacer? ¿Conmigo o con tu mamá? Y yo siempre me espera, si nos dormamos tarde, estamos. Pero, por ejemplo, ahí utilizan el método de que mayúscula con dos y lo demás con lápiz. Y, por ejemplo, yo deposito tu nombre en una hoja grande, ¿no? Y digo, aquí está tu nombre y vamos a hacerlo. Y me dice, es que yo no sé, no sé. Digo, sí, mira, vamos a contar dos cuadros, hacer el palito y así. Ujú. Y sí se desespera, pero dice, no,
Y ya después, ah, sí, ya sé. Y entonces, bueno, ahorita pues, sí, sí le cuesta, Sí, sí, pero sí. pues, ahí va. Sí, Entonces, yo creo que es mucho la parte de que les brinda el apoyo a familias y en la forma, igual así con los practicantes o los estudiantes, igual ah, en la forma de que enseñen. sí, sí, y, en ese sentido, ahorita vamos a ver algunos principios ya de la docencia para tenerlos presentes y eso nos ayude a entender este proceso de enseñanza-aprendizaje y, ¿por qué no? Hasta lo podemos aplicar también con nuestra familia, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea y que está muy cerca de nosotros para mejorar lo que estamos haciendo cotidianamente. Por ejemplo, a veces nos podemos quejar del tiempo, pero si no utilizamos también la ciencia a nuestra vida personal, pues es ahí donde a veces nos complicamos mucho este aspecto. Pero si introducimos, por ejemplo, algunos elementos de administración para tener alguna agenda, tener algo que me ayude a organizar mi tiempo, pues obviamente me va a facilitar y me va a permitir tener mejores resultados. Y por lo tanto, claro que sí. Sí, Dana, no te preocupes. Va a quedar aquí grabada esta sesión para que cuando ya tengan más tiempo ustedes la puedan accesar y tener la información. Y si hay alguna duda, pues están los canales de comunicación que hemos mencionado. Entonces, en este sentido, pues es importante hacer mención de que los procesos de enseñanza-aprendizaje, a veces las cosas muy básicas, muy elementales que parecen no tener mucho impacto dentro de lo que estamos haciendo, pues realmente crea momentos de reflexión, que lo vamos a ver más adelante. Estamos a punto de terminar esta sesión. Yo les pediría de favor de que nos volviéramos a conectar de manera inmediata con el mismo link para continuar y dar algunos elementos de lo que es la, em, la docencia, por favor. No sé si tengan alguna pregunta más o algo que quieran agregar. No, profe. Bien, entonces sí les pediría de favor de que nos volviéramos a conectar con el mismo link en cuestión de segundos, por favor. Yo termino esta sesión para que ustedes, por favor, nuevamente ingresen con el mismo link para que continuemos. Nos vemos en unos segundos. Gracias.